Hola, muy buenos días a todos. Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, 4 de diciembre, corresponde a la revisión del tema malezas, continuando con el temario de aeropalinología. Esta sesión fue asesorada por la doctora Rosa Ivette Guzmán Ávila. Para empezar, primero vamos a definir qué significa la palabra maleza. Esta palabra proviene del latín que significa maldad. Y encontré tres definiciones en la Real Academia Española, que la primera significa espesura que forma la multitud de arbustos. La segunda, abundancia de malas hierbas. Y la tercera, un área especial de los Andes, Chile, Honduras y Nicaragua. Y de aquí proviene la frase hierba mala o esa como que expresión hierba mala. En general es una planta indeseable que interfiere con las actividades y el bienestar del hombre. Entonces se le denomina maleza, mala hierba, planta arvense, monte o planta indeseable a cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona que está cultivada o controlada por el ser humano, como los cultivos agrícolas o los jardines, como lo podemos ver aquí en la foto, donde están los cultivos de maíz y aquí hay pues alguna hierba que no es deseada en este lugar. Sin embargo, en el 2020 los usos de las malezas pues han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Actualmente utilizamos malezas en la cocina, utilizamos algunas como plantas medicinales, algunas como uso ornamental, algunas también nos sirven como alimento, ya sea su semilla o de ahí podemos obtener aceites para cocinar. Algunas sí, pues son plantas invasoras que van a como que luchar contra los, más bien por los nutrientes del suelo para tratar de, o sea, de ganar nutrientes y pueden dañar incluso algunos cultivos. Y algunas otras plantas sirven para mantener la homeostasis del suelo y también que pueda crecer mejor algunos otros cultivos. Incluso utilizamos algunas malezas como fuente de algunos insecticidas. Las principales malezas alergénicas son angiospermas. Estas son plantas vasculares que producen semilla y producen flor. La mayoría son dicotiledóneas y esto significa que en la semilla va a estar formada por dos dicotiledones. Y de aquí, bueno, se va a dar origen pues a la planta que posteriormente va a tener sus hojas que van a estar ramificadas y van a tener como una especie de como de venitas o una red que nosotros vemos en cada hoja. Y la mayoría, por no decir casi todas, son polinizadas por el viento. Entonces, en este círculo vemos las malezas y aquí están las principales familias de malezas. Nosotros nos vamos a centrar en esta sesión nada más en las que son de importancia alergénica en México. Esta es la clasificación botánica y es la que con la que podemos identificar a las plantas por género y especie. Es la más utilizada en todo el mundo y gracias a esta clasificación nosotros podemos darle un nombre que va a ser el mismo en cualquier parte del mundo a una planta y esto evita que nos confundamos de nombre porque en algunas ocasiones podemos llamar de alguna manera nosotros aquí en México a una planta y pues no sé, en Honduras o en otra parte la pueden llamar de otra manera y nos estamos refiriendo a lo mismo. Las que están en el cuadro rojo son las que tienen mayor relevancia desde el punto de vista alérgico en México y son las que vamos a ver en esta sesión. Es el Amaranthus, Atriplex, Chenopodium y Salsola, que estas forman parte del orden de los Caryophyllae y Ambrosía, Artemisa y Helianthus, que son parte de los asterales. Desde 1930 se está buscando cuáles son las floras causantes de polinosis pues, en el mundo. Y Tomen propuso pues algunas leyes para poder distinguir cuál es esta flora, que es la más alergénica. Y son tres características que él describió desde ese entonces. Él dice que el polen debe ser
anemófilo, o sea que debe transportarse por el viento. Para esto tiene que producirse en grandes cantidades y ser liviano para que pueda flotar en el aire. La planta que lo produce debe tener una distribución amplia, debe ser abundante y el polen debe tener algunas características por las que causan polinosis. Esto es lo que hoy conocemos como los determinantes antigénicos. Para empezar a describir cuáles son los alérgenos del polen, debemos de tomar en cuenta que la frecuencia de sensibilización va a depender de las regiones geográficas y puede afectar a más del 50% de los pacientes alérgicos al polen en distintas regiones. Es importante tener en cuenta que con los cambios climáticos que constantemente pues vamos experimentando, las plantas de alguna región pueden ir variando, pues dependiendo del clima, ya que algunas se desarrollan más en climas secos, otras en climas más húmedos, otros pues en climas que sean como muy calurosos, y todo esto pues va a alterar el ciclo de polinización y de floración de la planta. Para que un alergeno pueda tener repercusión clínica, debe tener principalmente dos características: contener antígenos específicos que puedan dar lugar a respuestas de hipersensibilidad tipo 1 en el paciente, y que exista en niveles de exposición ambiental que produzcan esta respuesta en los pacientes que ya están sensibilizados. Los alérgenos del polen los vamos a encontrar en dos partes del polen. Bueno, en sesiones anteriores ya describimos cuáles son estas partes. Aquí de manera general vamos a situarlos en la exina y en la entina. Entonces, estos alérgenos del polen deben de tener facilidad de acceder al sistema inmunológico del paciente. Para esto deben ser moléculas complejas y especiales que tengan una estabilidad suficiente en la mucosa y que puedan mantenerse sin alteración en el medio interno. O sea, para que puedan ellos como continuar con estas características inmunogénicas en el paciente. Las proteínas alergénicas que encontramos en el polen de las malezas las podemos clasificar en 6 grupos. Son las pectatoriasas, las proteínas de fusión de fensina-prolina, las proteínas de transferencia lipídica no específicas, las tipo OLE1, las profilinas y las polcalcinas. Vamos pues a ver de manera general cuáles son las más relevantes para los síntomas de nuestros pacientes. Aquí vemos pues los alergenos que son más relevantes en las malezas con más importancia en México, y bueno, las tenemos clasificadas. Vamos a utilizar, bueno, el sistema de clasificación de la nomenclatura de la IUS, y esta vamos a utilizar las tres primeras letras, perdón, del género, con la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, de Ambrosia, pues AMB, y la primera letra de la especie, y después van a ver un número que corresponde a cómo se fue identificando dicho alergeno. Entonces aquí están clasificados, dependiendo a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, los que vienen en color negrito, o sea, más resaltado, significa que son los alérgenos mayores. Para que un alergeno se considere como un alérgeno mayor, debe de estar presente en más del 50% de los pacientes que están sensibilizados a dicho polen. Entonces, bueno, por ejemplo, en el polen de la ambrosía, el alérgeno mayor es el AN-A1 y corresponde a una pectatoliasa. Y bueno, pues así sucesivamente los vamos a ir identificando. Muchas veces vamos a tener reacciones cruzadas, y estas ocurren cuando un anticuerpo específico va a reaccionar con un alérgeno pues original, y bueno, reacciona con alérgenos homólogos, es decir, que se parecen entre sí. Es decir, cuando un alergeno tiene una estructura o una secuencia de proteínas que es similar a otro alergeno diferente, entonces nos puede ocasionar estas reacciones cruzadas. Es importante que tengamos bien descrito el término panalergeno. Estos son alergenos que se han mantenido constantes a lo largo del tiempo y no tienen muchos cambios en su composición o la estructura de sus proteínas, y entonces comparten
una homología entre diferentes especies y estas son las responsables de la reactividad cruzada. Entonces, los anticuerpos pueden reaccionar de forma cruzada con antígenos no relacionados en proteínas, siempre y cuando compartan epítopos idénticos o similares. En el polen de las malezas, los principales aeroalérgenos que tienen reactividad cruzada van a ser, bueno, las proteínas de respuesta a patógenos o PR10, las profilinas, que estas pues generalmente son termolábiles y nos pueden ocasionar síntomas orales, y las proteínas transportadoras de lípidos, que estas nos pueden ocasionar incluso síntomas sistémicos. Y aquí marco cuáles son los que están presentes principalmente en la ambrosía y en artemisa. En ambrosía es el AMP-A6 y en artemisa el ART-B3. Y nos puede causar síntomas de reactividad cruzada con diferentes alimentos, como los que encontramos aquí. Esto es aparte de los síntomas respiratorios que nos puede desencadenar, o sea, como rinitis, asma, conjuntivitis. En esta imagen vemos las profilinas y también vemos que en artemisa y en ambrosía también tenemos grupo de alérgenos del grupo de las profilinas, y también nos pueden ocasionar pues reacciones cruzadas con distintos alimentos. Vamos a ir describiendo pues de cada planta pues de manera pues general, viendo sus características más importantes, su distribución en México y las características de su polen. Vamos a empezar con la familia Asteraceae. Esta, bueno, es una familia que se caracteriza por tener flores y, bueno, vemos pues la forma de las flores es como una estrella. De aquí viene el nombre, bueno, Aster significa estrella, entonces de aquí proviene el nombre, por la forma estrellada. Vemos, vamos a revisar tres, que es Ambrosia elator, Artemisia ludoviciana y Elianthus anus, las cuales son las que tienen más relevancia en México. Esta familia probablemente sea la que es más alergénica de todas las malezas. Consta de 32.913 especies aceptadas en 1.911 géneros y en 13 subfamilias. Tiene una distribución alrededor de todo el mundo y según los estudios forman hasta el 10% de la flora autóctona en muchas regiones del mundo. Vemos, bueno, pues diferentes tribus. Nosotros vamos a ver las tres, como ya lo mencioné, género Artemisia, Ambrosia y Elianthus. Vamos a empezar con Ambrosia eleator, también llamado susón pequeño, y es pues la que vemos aquí en esta imagen. Se dice que es la causa más importante de rinitis alérgica y asma por polen en América del Norte, también en el norte de Europa y en países del norte de Asia. Como ya lo mencioné, tiene reactividad cruzada con distintos alimentos y lo podemos encontrar pues muy habitualmente en campos secos, en pastos, alrededor de carreteras, vías de ferrocarril y también en terrenos baldíos o que estén descuidados. Si la vemos más de cerca, la ambrosía alcanza una altura de 1 metro hasta 1,20 m, tiene hojas que son pequeñas, verdes y están opuestas una de otra. Cada hoja se va a dividir en segmentos estrechos que tienen también unos lóbulos irregulares, como lo podemos ver en la imagen. Su distribución, bueno, pues se distribuye en casi todo el norte del país y hay una pues ligera prevalencia un poco mayor en Baja California Sur y en San Luis Potosí. Las flores son estas que podemos ver aquí, son pequeñas, verdes y también están opuestas una de otra y crecen en racimos. El periodo de polinización es de principios de agosto hasta mediados de octubre. Y según la literatura, lo reportado es que la liberación de ambrosía empieza al amanecer y va a continuar durante la mañana y va a alcanzar el recuento más alto alrededor de mediodía. La ambrosía
crece más en climas soleados y secos, por lo tanto va a haber mayor presencia de polen en estas regiones y también cuando la temperatura nocturna es mayor a 10 grados. Sobre las características del polen, bueno, vamos a verlo. En general, el polen de las malezas, la mayoría lo vamos a ver así, tricolporado, es decir, que tiene 3 poros. Si nosotros lo vemos como de arriba hacia abajo, lo vamos a ver así, y si lo vemos, pues, no sé, de lado, lo vamos a ver así de esta manera, ligeramente chato, esférico, pequeño. Su exina tiene un grosor medio y tiene unas espinas cortas, como las que podemos ver aquí, y la intina es fina. Aquí podemos ver también unas imágenes de microscopía electrónica y, bueno, también de microscopía para visualizar cuáles son las capas de la intina y la exina, que las podemos distinguir de esta manera. En Monterrey se llevó a cabo un estudio en el año 2010 encabezado por la doctora Sandra Nora González Díaz, en el que se evaluaron los gramos de polen que estaban presentes en el aire, y esto fue pues en el transcurso del tiempo alrededor de un año. Entonces se pudieron contabilizar como que los gramos de polen y vemos la mayor como que contabilización de este polen en mayo y, bueno, pues agosto, septiembre, octubre. Esto pues también varía un poquito con la literatura y eso también pues se debe a los cambios climáticos. Entonces es frecuente que tengamos estos cambios y pues a lo mejor no sé, en este año 2020 pues esto varía, ¿verdad? Entonces, pues todo va a depender, se necesitan pues más estudios pues observacionales para pues ir determinando todo esto, pero pues lo que sí es que todo va relacionado con el clima. Y estos son los alergenos que se han encontrado hasta el momento en el polen de la ambrosía. Tiene unas características clínicas que son especiales. Se cree que es la principal causa de rinitis alérgica estacional en el este y en el centro de América del Norte. Contribuye de manera importante a la exacerbación del asma y la conjuntivitis alérgica. Y también tienen que ver con la disfunción de la trompa de Eustaquio en los pacientes con rinitis alérgica. Sobre la reactividad cruzada, presenta una alta reactividad con el plátano y con cucurbitáceas. Con artemisia también, por el ARTB1, también alta reactividad cruzada con cupresáceas y también con el cedro japonés. Pues en nuestro país es común que encontremos bonsáis, que los utilizamos como plantas ornamentales y, bueno, pues estos tienen alta homología con el polen de ambrosía gracias al alergeno mayor del cedro japonés, que es el CRI-J1. Entonces, pues nada más como dato importante, que algunas personas que puedan estar sensibilizadas a ambrosía también pueden tener síntomas de reactividad cruzada con el bonsái. Respecto a la Artemisia ludoviciana, también llamada estafiate, esta presenta polinosis a finales de verano y el otoño. También tiene reactividad cruzada con muchos alimentos. También la podemos encontrar en los bordes de caminos y carreteras, en terrenos pues baldíos. Y esto tiene la característica de que puede crecer hasta una altitud de hasta 1,600 metros. También su distribución pues es en el norte del país, también pues partes en el centro, y tiene un alto predominio en Guanajuato y en Colima, que es donde las podemos encontrar más. Esta planta alcanza hasta 1 metro o más de altura, tiene un tallo que es velloso, es acanalado y tiene como una ligera coloración roja. Estas hojitas son muy especiales porque pues tienen 2 colores. De esta parte las podemos ver como más verdes y por abajo las vemos blancas, como si tuvieran una superficie vellosa.
son de 6 a 12 centímetros de largo y de 3 a 9 centímetros de ancho. Y se describen como lanudas. Las flores de la artemisia son flores pequeñas y varían de color verde, amarillo a marrón, rojo. Estos florecen en verano y a mediados del otoño, y el polen de la artemisia, bueno, es especial y se distingue entre las malezas porque es un polen más pesado. Esto quiere decir que se transporta poco por el viento. Es por esto que en muchos estudios de cuantificación de polen, el polen de la artemisia está en cantidades menores, no porque el polen no esté en el aire, sino porque los sensores se colocan en los techos y el polen de la artemisia generalmente no alcanza tal altitud. Pero si se cuenta el polen a una altura de, no sé, unos 60, unos 80, la cantidad de polen va a ser más alta. El polen también es trisonocolporado, como lo vemos aquí en la imagen, o sea, va a tener 3 aperturas. La exina es la capa más gruesa y esto es lo que le va a dar mayor peso. Es más esferoidal, o ligeramente como ovalado, y bueno, es lo que lo va a diferenciar un poco del polen de la ambrosía. Bueno, como esto fue el estudio que se realizó en el 2010 aquí en la ciudad de Monterrey, y pues la concentración de polen pues sí está, es mucho menor que por ejemplo el de la ambrosía, y vemos pues que sí corresponde con la literatura en que hay mayor polinización en los meses de pues agosto, octubre, que es cuando más se encuentra. Y estos son sus alérgenos que están descritos hasta el momento. También genera reactividad cruzada, y esta es principalmente por 2 proteínas, la profilina, que puede generar síntomas con apio, zanahoria y con especies. Incluso ya hay un síndrome que se llama apio, zanahoria, artemisia, especies, porque pues los pacientes presentan síndrome de alergia oral con estos alimentos. Y con las proteínas de transferencia de lípidos, incluyendo las rosáceas, principalmente la manzana, el durazno y también con la castaña. Puede generar reactividad cruzada con otros pólenes, por ejemplo, la planta del tabaco con la planta de manzanilla, con las gramíneas, también con el olivo y el abedul. Ambrosía y artemisia tienen diferentes, bueno, más bien alérgenos homólogos, y se ha descrito mucha homología, principalmente con ARTB1, y también artemisia tiene mucha homología también con el polen de Helianthus. Otra característica importante de artemisia es que también pertenece a la familia donde se encuentra el crisantemo. Y el crisantemo es una planta de donde se obtiene el piretro, que es un insecticida que se utiliza mucho en la actualidad, y que incluso cuando una persona pues lo inhala, puede generar reactividad cruzada y puede tener pues síntomas con el piretro, una persona que está sensibilizada a artemisia. Y bueno, vamos a pasar al girasol, al Helianthus anus. Esta es una planta que tiene una importancia económica muy importante, tiene uso ornamental, también se utiliza mucho su semilla y también el aceite. Sus tubérculos contienen inulina, que de aquí se obtiene la fructosa, que de aquí derivan pues los diferentes azúcares que pueden utilizar los diabéticos. Y esta, su principal característica es la inflorescencia, que es, bueno, una flor, bueno, característica de los asterales, forma de estrella, pero bueno, esta es mucho más grande, ya que llega a medir de 12 a 20 centímetros de diámetro. Tiene un tallo que es cilíndrico y tiene una altura variable según la variedad. Es de 1.5 hasta 3 metros de alto,
y tiene una polinización entomófila y es principalmente a las abejas. Tiene una distribución pues casi total en el país, como podemos ver en la imagen, y bueno, pues además al norte del país. Esta planta pues es originaria de Estados Unidos y después se empezó a cultivar desde los 1500 y después se empezó a distribuir por todo el mundo. Actualmente Rusia es el primer productor de aceite de girasol en la actualidad. El polen de Helianthus es también más o menos esférico, también es trisonocolporado, también tiene una exina gruesa, pero pues es más ligero que el polen de Artemisia, pero sin embargo sigue siendo pesado. Y esto lo lleva a tener también una característica importante, ya que el periodo de floración ocurre en mayo, junio, pero la presencia de polen en el ambiente ocurre más tarde, como entre junio, octubre, y esto es porque es cuando se lleva a cabo la recolección. Y es que generalmente cuando ocurre la floración, el polen sale y se puede depositar en los pétalos. Y cuando ya ocurre la floración es cuando el polen puede volar en el aire. Bueno, aquí vemos también cuando hay más presencia de Helianthus, es en los meses de octubre y noviembre, pues según este estudio, bueno, también bueno, pues es lo que tenemos reportado aquí en nuestra ciudad y concuerda con lo reportado también en la literatura. ¿Okay? Y estos son los alérgenos pues más, los que están descritos hasta ahora en este sistema de nomenclatura. Las características clínicas de sensibilización a Helianthus pues también son síntomas respiratorios, rinitis y asma. Y también se han descrito muchos casos en pacientes que se dedican a la recolección del girasol, principalmente en verano. También puede ocasionar una dermatitis por contacto irritativa y se han descrito casos de anafilaxia por ingesta de semillas de girasol, también por la ingesta de miel de abeja o de jalea real, y esto es por contaminación de esta por el polen. Genera reactividad cruzada principalmente entre proteínas y principalmente con el grano de mostaza y la nuez de Brasil, ya que contienen esta proteína, la albúmina 2S, que está presente pues también en la semilla de girasol. De todas las malezas, Helianthus tiene mayor reactividad cruzada con Artemisia que con todas las demás. Pues vamos a pasar a la familia Chenopodiaceae y Amarantaceae. Aquí vamos a describir 4. El Chenopodium, Atriplex, Salsola y Amaranthus. Casi siempre las vamos a encontrar como descritas en el mismo grupo. Es porque esta familia de Chenopodiaceae y Amarantaceae, en realidad su polen se parece mucho y casi siempre por eso se engloban juntas. Es pues difícil pues distinguir a simple vista cuáles polen de una y cuáles polen de otra, y por eso la mayoría de los detectores de polen también las detectan en un mismo grupo. Entonces, en Monterrey, los granos de polen que se llegaron a cuantificar en este grupo de malezas, se vio pues un pico en mayo, agosto, octubre y diciembre. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. También tienen una polinización anemófila, es una planta anual, pues dura a lo largo del año y generalmente tienen una vida de 3 o más años. Como ya lo mencioné, los granos de polen no pueden distinguirse al microscopio y su floración ocurre de junio a octubre y la polinización de agosto a septiembre. Y tienen mayor prevalencia en el clima seco. Este es su grano de polen, se parece mucho a una pelota de golf, tiene forma esferoidal
La exina también es gruesa, tiene un aspecto ondulado, tiene diversas granulaciones, y la diferencia es que en las chenopodiáceas la exina y la nexina son del mismo grosor, y en las amarantáceas la exina es más gruesa que la nexina. Esta es la característica del polen. Sobre el Chenopodium ambrosioides, nosotros lo conocemos como epazote. Chenopodium viene de pata de ganso, es una planta anual y en varios países se le conoce como paico. Crece de 30 centímetros a 2 metros de altura, tiene unos tallos que son lisos o también pueden tener canales con unas rayas ligeramente rojas, violáceas o incluso verde claro. Las hojas pues son pequeñas, miden de 2.5 a 8 centímetros, generalmente son lisas y tienen también una superficie como blancosa en la parte inferior. Las flores son verdes, pequeñas, no tienen pétalos y nosotros la utilizamos como un condimento. También se ha utilizado como antihelmíntico y para problemas digestivos. Al machacar las hojas se desprende un olor fuerte y de esta manera podemos identificar al epazote. La distribución también es amplia en México y se distribuye en todo el norte del país, principalmente en el estado de Coahuila. Aquí tenemos pues otras fotos del Chenopodium. Y estos son los alérgenos que se han descrito hasta el momento. Sobre Atriplex canadensis o lengua de vaca, también tiene pues otros nombres comunes. En Chihuahua y Sonora se conoce como cenizo, en Zacatecas como costilla de vaca, en Baja California y Chihuahua como chamizo o saladillo. Es una planta perenne, crece de 15 centímetros hasta 2 metros de alto y tiene la característica de que su tallo está ramificado desde la base. Existen todos los hábitats que son áridos y semiáridos y poliniza en octubre y noviembre. En el 2016, aquí en nuestro centro, se realizó un estudio de prevalencia y Atriplex es la maleza a la que más se encuentran sensibilizados nuestros pacientes, encontrándose una prevalencia de 13.3% en niños y de 22.2% en adultos. Su distribución también es hacia el norte del país. Sobre la salsola cali o rodadora, también es una planta anual, tiene unas hojas que son delgadas, largas, se forman de manera lineal y están opuestas una de otra. Esta poliniza de junio a octubre. También tiene una distribución en el norte y el centro del país y pues este es muy abundante aquí en nuestra región. Aquí podemos ver más cerca las hojas, cómo están formadas y pues esta es una salsola que ya se encuentra seca. Estos son los alergenos que se encuentran descritos hasta el momento. Y sobre Amaranthus palmeri, también llamado quelite, es una planta anual de 25 a 75 centímetros de altura. Las hojas tienen una característica romboidal. Las flores se disponen en inflorescencias como espiga, como la podemos ver aquí en la imagen. Más cerca, aquí podemos ver las flores, cómo están dispuestas en una espiga, que forma como una vaina. La distribución es en el norte, centro del país, como podemos ver en la imagen. Estos son los alérgenos que se han descrito hasta el momento. Y bueno, en nuestro centro, nosotros contamos con el sistema Pollen Sense para detectar las concentraciones de polen a lo largo del día. Estas son las concentraciones que se midieron hasta el día de ayer. Tenemos, bueno, pues lo que vemos en rosa, pues es en general las malezas.
vemos cuáles pues han sido los picos, por ejemplo, pues que fue del 29 de noviembre entre 11 y 5 de la mañana. Y esto nos puede servir pues para orientar a nuestros pacientes de cuáles son las horas del día a las que pueden haber como que menos polen de maleza en el aire. Y bueno, en general podemos identificar pues desde árboles, pastos, o sea, cualquier polen que deseemos. En nuestro centro, el nivel de polen de maleza al día de ayer pues es bajo. Nos dice que pues es seguro, si podemos orientar a nuestros pacientes de que si están sensibilizados a malezas, pues bueno, es seguro salir. Aquí nosotros podemos identificar los horarios. Bueno, afortunadamente pues ahorita es baja la prevalencia de polen en el aire, entonces pues no hay ahorita pues tanto. Pero vemos aquí como que el pico o cuando más polinización hay es entre 6 y 12, 6 de la tarde y 12 del día. Entonces eso también puede servir de orientación a nuestros pacientes. Y bueno, pues ya para terminar, este es un artículo que se publicó en la revista Allergy, Asthma and Clinical Immunology. Este fue publicado este año y este es un artículo canadiense que surgió a raíz de la reciente legalización de cannabis sativa. Se ha estudiado cuáles son los posibles alergenos de esta planta, porque, bueno, también es una maleza. Y, bueno, pues estos son los potenciales alergenos que se han descrito hasta el momento. Hasta ahorita reconocidos, pues nada más hay dos, el CAN S3 y el CAN S4. Y, bueno, esta planta también puede tener diferentes reacciones, bueno, generar diferente clínica en los pacientes. Generalmente va a causar síntoma pues en el paciente que la utiliza, ya sea de forma inhalada, de la persona que se dedica al cultivo y al proceso de esta planta. También en los fumadores pasivos o en general en todas las personas que se puedan encontrar expuestas. Incluso se han descrito dermatitis por contacto y también urticaria y angioedema. Y bueno, pues las reacciones a cannabis sativa pues también se encuentran descritos incluso hasta anafilaxia. Entonces, pues es un alérgeno que probablemente va a ser muy relevante en los próximos años, porque pues cada vez vamos a ver más exposición y es algo pues importante para más adelante generar, por ejemplo, más conciencia y también pues encaminar el tratamiento de esta alergia, de esta sensibilización. También puede producir reacciones cruzadas con algunas frutas y algunos vegetales. Se ha descrito como el síndrome de cannabis fruta vegetal y principalmente pues es por el grupo de las profilinas que se encuentran pues en todas estas, en todos estos alimentos de forma principal. También puede generar reactividad cruzada con alcohol, con tabaco y con látex. Para concluir, es muy importante conocer las características de las principales malezas alergénicas en México. Conocer también su distribución es de gran importancia para tomar medidas preventivas para reducir la exposición de los pacientes sensibilizados. Y el monitoreo continuo del polen en el aire es necesario debido a que los cambios en el clima modifican los periodos de floración de las plantas. Y el diagnóstico por componentes permite identificar una verdadera sensibilización y distinguirla de reacciones de reactividad cruzada en el paciente que se encuentra polisensibilizado. Muchas gracias por su atención.